a la casa de lo que otros están pidiendo. Y digo yo, le vamos a dar a la casa lo que otros están pidiendo. Porque si hay, los primeros bendecidos tenemos que ser nosotros, hermano. Si hay gente que tiene que estar bendecida hasta las medias, tenemos que ser nosotros. O sea, algo Dios tiene que hacer acá. No me conformo, estamos bien, hay cosas que... Hay indicadores de que estamos quizás más bendecidos que otros, pero yo no me quiero comparar con otros. Me quiero comparar con el modelo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Entonces, en contraposición de lo que se está viviendo, está más interesante todavía, porque en realidad, o sea, la cosa afuera está mal. Son tiempos en el que los hijos de Dios nos debemos diferenciar. Me acuerdo que un día fui a presentar el libro Entrando en la Finanza del Reino en una cumbre apostólica ahí en Córdoba, y entonces hice una pregunta así y hubo varios que quedaron impactados. O sea, cuando los hijos de Dios tienen un problema económico, ¿qué hacen? ¿Sabe qué hacen? Lo mismo que hace alguien que no conoce al Señor. Piden prestado, sacan un crédito, venden algo. Hacen nunca se les ocurre pensar de que Dios les puede ayudar. O sea, hacen todo lo mismo, se terminan endeudando. O sea, recurren a lo humano, pero no se van a ver, me voy a encerrar a que Dios me hable. ¿Cómo encarar esto? ¿Qué principio debo aplicar para que Dios me ayude a salir? Entonces, muchas veces nosotros somos tentados, o tentados no, llevados por la corriente de este mundo, para vivir igual, sin ninguna diferencia que la gente de este mundo. Diga conmigo, yo no soy igual que la gente del mundo. O sea, soy terrícola, pero no soy mundano. ¿Está bien? Hablando de mundano con respecto a cosmos, sistema, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos principios extrahumanos para vivir la vida de Dios. Diga conmigo, el pastor me va a hablar de algunos principios extrahumanos. Extrahumanos quiere decir que son más altos que los humanos, mejores, son extra, algo más excelente. Si vamos a ver algunos principios que no tienen que ver con lo natural, sino con lo que Dios dice, que tiene que ver con sobrenatural. Mire, necesitamos ser inyectados con poder de lo alto. Bueno, perdóneme que cada vez que predique me voy a acordar de algo de la internación, pero bueno, es muy reciente y fueron muchas experiencias. En una oportunidad me descompensé, entre todas las cosas que me pasaron, me descompensé, me caí en el baño, bueno, no voy a contar algunas cosas porque me da vergüenza. Me hice pipí encima, desastre, parecía un bebé. Entonces, cuando me trajeron a la habitación, lograron, bueno, fui al baño, cerré la puerta con seguro adentro y me desmayo adentro. Y cuando me desperté no me podía ni parar porque no tenía ni fuerza para pararme y estaban todos asustados porque sintieron el ruido, un montón de médicos, un lío. Me había descompensado, los glóbulos rojos habían ido muy abajo, muy abajo. Falta de alimentación, la enfermedad, todo junto, la gran infección. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Me enchufaron 4 frascos, 4 sachets bien grandotes de sangre. Me transfundieron. Entonces eso más o menos me recuperó. Pero me tuvieron que inyectar, me tuvieron que meter sangre. Porque no tenía, los hematocritos estaban exageradamente bajos. Entonces, con eso más o menos me repusieron. Pero necesité ser inyectado. Entonces, más de uno hoy le vamos a meter un sachet de fe. Le vamos a hacer una vía y le vamos a meter, una vía espiritual, le vamos a meter a través de la palabra unos cuantos sachets de fe para que usted se le levante los hematocritos espirituales y usted se levante otra vez y pueda vivir la vida de plenitud. ¿Ok? Entonces, hay una palabra que nos va a ayudar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Que esto es muy importante, hermano, muy importante esta palabra. Dice así la palabra del Señor, 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Fíjese que es muy similar a lo que leíamos en la carta de Pablo a los Efesios. Ya nos ha sido dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a su devoción con Dios y a la vida misma. Ya todas las cosas que pertenecen a su vida y a la piedad, a su devoción con Dios, ya nos han sido dadas. ¿Por medio de qué? Fíjese que no es algo natural.
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No voy a predicar esto lo voy a leer solamente para introducción. Dice, por medio de las cuales la gloria y excelencia de Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Preciosas y ¿qué más? Y grandísimas ¿qué? Diga promesas, diga promesas, diga promesas. Para que por ellas, ¿qué cosa? ¿Por qué cosa? Por las promesas llegases a ser participante ¿de qué? De la naturaleza divina, ¿ok? Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, lo que hablábamos recién, sistema perverso. Huimos de ahí no para estar en otro lugar e igual que antes, sino para tener acceso a la sobrenaturalidad de Dios por medio de su eterno poder y deidad, y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas seamos partícipes. Te dieron la entrada. ¿Ok? ¿Qué son las promesas? La entrada a la plenitud de Dios. Entonces vos ya tenés la entrada. Ahora te falta entrar, pero ya tenés la entrada. Nadie te va a privar de entrar si tenés... ¿Vio cuando uno va a un congreso? ¿Qué sé yo? Yo hablo por los congresos porque es lo único que voy, congreso. Así que uno tiene que inscribirse, usted tiene que pagar y bueno, la identificación, o le dan una pulserita o una identificación colgante. Entonces, cuando usted va a entrar al auditorio, tiene que mostrar la identificación de que usted está autorizado. Entonces, usted hace así y le dicen, buenas noches. Si no le llega a mostrar, ya se pone en serio la identificación. Claro, porque es la forma para entrar. Si yo entro no es cosa mía, pero ya me inscribí, ya estoy habilitado para entrar. O sea, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas seamos partícipes de lo sobrenatural, de la vida de Dios. No de lo natural, sino de lo sobrenatural. Entonces, hay una conexión entre lo natural y lo sobrenatural a través de la palabra de Dios. Lo que te va a llevar a vivir lo sobrenatural es la palabra de Dios, no hay otro camino. No es alguien poderoso que te va a venir y te va a tocar, no, es la palabra. Si no, el que no lo toca el poderoso está privado. No es el poderoso. Los hombres somos simplemente voceros para transmitirte lo que Dios tiene para tu vida, pero en realidad, una vez que te empoderamos, vos tenés el acceso. Ya no dependés de mí. Dependerás de mí para que te enseñe otro principio, pero simplemente lo que hago es guiarte. Pero tu relación es con Dios, no es que yo, si vos no me pedís a mí, no. Es tu relación con Dios. Ahora, no es un detalle escuchar palabra de Dios. Diga conmigo, es lo más importante que tengo, es leer y escuchar palabra de Dios. Entonces hoy vamos a ser despertados para entrar en una dimensión diferente de lo que hemos vivido hasta hoy. O sea, yo entiendo de que vamos a entrar en un tiempo distinto a través de la palabra. Usted va a creer palabra, usted va a tomar palabra, usted va a tomar las promesas de la palabra y la palabra lo va a llevar a vivir distinto. Entonces, entrando en el tema, vamos a ver cómo Dios ordena poniendo cada cosa en su lugar. Cuando Dios establece, porque le voy a hablar acerca de un principio que es muy importante y que se lo digo así nomás sencillo, la verdadera prioridad. Diga conmigo, el tema de esta mañana es la verdadera prioridad. Entonces, cuando uno tiene una lista de prioridades y lo primero lo pone en otro lado, hay un desorden. O sea, lo que el Señor nos va a ayudar esta mañana es a ordenar las cosas. Es el principio que hoy vamos a ver, se trata de poner a Dios primero. Pero eso ya lo sé. Bueno, vamos a ver si lo sabe. A medida que vayamos hablando, usted me va a decir si lo sabe o no lo sabe. Pareciera algo súper sabido, sin embargo, es algo que tenemos que entender en la práctica, no tener un conocimiento, sino poder vivirlo. O sea, yo no aprendí algo hasta que no lo puedo practicar. ¿Okay? Por eso hay cosas que son prácticas y la vida de Dios es práctica, no es teórica. La vida de Dios es práctica. Usted se va a su casa y esta tarde y mañana empieza a vivir una vida práctica. O sea, usted sale, hace, negocia, trabaja, hace trámites, usted vive una vida práctica. Entonces, usted tiene que ser entrenado como hijo de Dios para vivir una vida práctica. Ahora, lo que tenemos que entender en primer lugar, porque a veces pareciera que no fuera así, nos acercamos a Dios pensando a ver si Dios nos pudiera bendecir, cuando Dios es el dueño de todas las cosas. Digo conmigo, Dios es el dueño de todo.
Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Diga conmigo, todo es de Dios. El otro día escuchaba un programa de radio y no podía creer lo que escuchaba, en un programa de radio cristiana. Y hablaban del dinero y decía, sí, porque el dinero es la raíz de todos los males. Digo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El corazón es el problema. No dice que el dinero es la raíz de todos los males. Dice que el amor al dinero es la... Digo, yo no podía creerlo, cómo a veces la palabra se... Porque si el dinero fuera la raíz de todos los males, sería perverso. ¿Cuántos saben que el dinero es bueno? Ay, no, hermano, ¿cómo va a decir eso? Bueno, deme su dinero si le hace mal. Si usted cree que es malo, démelo a mí, no hay problema. Para mí es buenísimo. Ah, para usted es malo, pero lo quiere. Entonces no sé si es tan malo. Lo que pasa es que usted no es tan sincero, me parece. Ahora mire lo que dice el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. En el libro del profeta Ageo, Dios hace una declaración que es muy importante, tengamos en cuenta. Dios dice, y no había billete en ese entonces, no había moneda, sí, moneda sí, pero está hablando de la unidad monetaria, que era lo que se manejaba, que era los metales preciosos. Y dice la palabra del Señor, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el dueño de las riquezas de este mundo? ¿Quién es el dueño de las riquezas de este mundo? Ahora, ¿usted se dio cuenta que en vez de tener a la familia de Dios, la tienen los perversos, los corruptos, y la usan para mal? Los más poderosos, ¿quiénes son? Los narcotraficantes, los corruptos, estas organizaciones internacionales que se juntan todos los que tienen para someter a los pueblos y esclavizarlos en deuda. O sea, el dinero está en manos de la gente equivocada. Diga conmigo, el dinero está en las manos de la gente equivocada. Y entonces la palabra, no, pero tenemos un concepto que la pobreza es algo bueno. No, hermano, la pobreza, o sea, Jesús nunca rayó con la pobreza. Cuando Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y lo primero tiene una lista de cosas que va a enumerar, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Lo primero que dice, le vengo a decir a los pobres que van a dejar de ser pobres. No hay un paralelismo, digamos, sí, claro que se apiada de la pobreza, pero no para convivir con ella, sino para destruirla, para liberar a la gente de esa maldición y sacarla de allí. Ahora, Dios se dice a sí mismo, yo soy el dueño de la plata y del oro. Ahora vamos a leer algunos textos solo para recibir el principio de la prioridad de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. Acá vamos a ver cómo hay algo que en finanzas nosotros tenemos que aprender, que Dios siempre tiene la prioridad. No que Dios queda al último lugar, sino que Dios siempre tiene la prioridad. Éxodo 13, 1 y 2 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué dice? Mío es. O sea, había que consagrarle a Dios el primer hijo, ya sea de los animales o aún los hijos de los seres humanos, del pueblo de Dios. Se lo consagraba, se sacrificaba un animalito en lugar de él y se lo redimía a los humanos. Pero los primogénitos de los animales eran del Señor para ofrecerlos en sacrificio. O sea, Dios dice, todo lo primero me pertenece a mí. O sea, hay algo que nosotros no podemos entender. Nos hemos ido tan lejos de la verdad que cuando volvemos a la verdad nos parece herejía. Pero la realidad es que ese es el principio. A lo mejor la falta de enseñanza, la falta de compartir esto nos ha hecho desconocer. Por eso digo yo, no puedo enseñar esto afuera y no enseñarlo en la casa. Estoy privando a mis hijos de que conozcan la verdad para poder vivirla. Éxodo 13, 12 dice la palabra del Señor, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. O sea, Dios estaba reclamando todo primer hijo nacido, el primogénito le pertenecía a Jehová. Lo que hoy voy a compartir es una llave que nos va a dar acceso a una vida de bendición sin límites.
Porque cuando uno ordena su vida, cuando uno ordena el desorden, hablando del mundo espiritual, todo fluye naturalmente. Pero si uno tiene alterados los órdenes, claro que hay una traba, hay algo que está bloqueando. Y creyendo de que a lo mejor estamos bien, posiblemente no hemos entendido algunas cosas que el Señor nos va a ayudar a entender a partir de este momento. Entonces, hay un hombre que en la historia fue el hombre más sabio, en la Biblia fue el hombre más sabio, porque él le pidió humildemente a Dios sabiduría. Cuando Dios le dijo, se le apareció como Aladino y le dice, pedime lo que quieras que te lo doy. ¿Se imagina si el Señor le dice así a usted? ¿Qué le pediría? Este le pidió sabiduría. Y yo decía, qué tonto. ¿Cómo uno aprovechó para pedirle algo mejor? Y entonces Dios le dice, por su humildad, ¿no? Y le dice, por cuanto me pediste sabiduría, te doy sabiduría, riqueza, gloria, la vida de tus enemigos. Le dio todo. Porque la sabiduría es la clave. Y el hombre más sabio de la historia escribió estas palabras que yo le voy a leer ahora. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, se llamó Salomón, por supuesto, el hijo de David. Proverbios 3, 9 y 10, el hombre más sabio de la historia dijo, honra a Jehová con tus bienes. ¿Y con qué? Con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, antes que sean soltadas las bendiciones en mi vida, Dios me pide. Tengo que honrar a Dios con mis bienes. ¿Y por qué le tengo que dar a Dios? Es un principio de que Dios está primero. Le tengo que dar lo primero. La primicia era los primeros frutos. Lo primero que se cosechaba le correspondía al Señor. Dice la palabra de Dios que cuando vino el Espíritu Santo, llegó en el día de Pentecostés. ¿Qué era el día de Pentecostés? Era el día de las primicias. Era cuando ellos ofrecían a Dios todas sus primicias. En ese día vino el Espíritu Santo. Porque es imposible que uno no le dé algo a Dios y no haya respuesta del cielo. No llegó cualquier día, fíjese que es profético. Ellos ofrecieron sus primicias y ese mismo día Dios eligió para hacer venir el Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban esperando la promesa del Padre. Entonces, ¿de qué manera yo puedo conectar mis finanzas para que sean bendecidas con Dios? Diga conmigo, dándole. El texto que yo compartí dice que yo debo honrar a Dios con mis primicias. O sea, cuando yo recibo, lo primero es de Dios. No es que si me sobra un poquito después le doy a Dios, pero yo no tengo para las cuentas después, si puedo le doy algo a Dios. No, es todo lo contrario, primero siempre es Dios. Y después Él hará que el resto sea multiplicado para que todo alcance. Entonces, Dios se tiene que asegurar que el egoísta se muera dentro nuestro. Que el codicioso desaparezca dentro nuestro. Porque cuando Él está primero, entonces yo confío en Él. No, ya dejo de confiar en lo que me queda para confiar exclusiva y plenamente en Él. Entonces, Dios se asegura de modo que le creamos, que le amemos y le creamos a Él. Entonces, cuando yo no tengo problema de darle a Dios lo primero, porque confío que Él se las va a arreglar para bendecirme en lo que resta. Eso es confianza. Entonces, estas son las promesas que leímos al principio cuando dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas seamos partícipes, tengamos acceso a la naturaleza divina. No que tengamos acceso a la miseria que nos queda, no, sino a lo sobrenatural, a lo que Dios puede hacer y que no tiene límites porque de Él es toda la plata, es todo el oro, el mundo, todo le pertenece a Él. Él no tiene límites. Entonces la provisión puede ser sin límites. Pero yo le tengo que reconocer a Él primero, en primer lugar. Entonces, Dios regula dentro de este principio de la finanza, Levítico 27:30. Dentro de este principio de darle a Dios lo primero, Dios regula las finanzas. Y dice así, Levítico 27:30, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. O sea, hoy no somos agricultores, ya no tenemos... En ese tiempo la forma de vida era muy distinta. Hoy generalmente
La gran mayoría trabaja o tiene algún emprendimiento, algún negocio, algún comercio, alguna fábrica, lo que sea. Y eso le da un recurso. Y hoy el recurso es papel. Pero el papel tiene valor y significa dinero. Entonces, pero en aquel tiempo era el 10% de todo lo que ellos cosechaban. Si sus animales habían dado como cría 10 animalitos, uno era del Señor. Porque era el 10%, siempre era el 10%. Entonces el diezmo es el 10% de todo ingreso que obtengamos de forma legal. Voy a repetir. El diezmo es el 10% de todo ingreso que obtengamos de forma legal. Si usted obtiene algo de forma ilegal, ni se le ocurra. Pues si usted miente para o hace trampas, o estafa, o evade impuestos, y eso le hace una ganancia, o sea, no va a diezmar de eso, porque no hay bendición. Es de todo ingreso que obtengamos de forma legal. Entonces, usted habrá escuchado esta declaración: en la iglesia te sacan el diezmo. El pastor te mete la mano en el bolsillo. Es imposible, nadie me dejaría meterle la mano en el bolsillo. Me sacarían a los sopapos. Y nadie debe sentir presión por lo que estamos enseñando. Yo le estoy enseñando principios para que usted sea liberado. Entonces, pero va a escuchar afuera, porque si hay algo que al diablo le duele es que la iglesia se despierte para ser bendecida económicamente, porque mientras tenga la iglesia en miseria, nunca la iglesia podrá consumar propósito. Nunca podrá hacer aquello para lo que se le envió. Porque no tiene con qué hacerlo. No tiene cómo funcionar. Entonces está ahí toda pobrecita. Cuando alguien se aviva y empieza a hablar de finanzas, hay que criticarlo, hay que de alguna manera hay que tratar de frenar a ese hombre que habla esas cosas. Entonces, estas afirmaciones que en la iglesia te sacan el diezmo, no son reales, porque nadie te puede sacar nada. Te enseñamos un principio y vos decidís qué vas a hacer. Nadie te puede sacar absolutamente nada, pero sí te queremos avivar y despertar a la realidad de Dios. Ahora, si alguno piensa que el diezmo es de la ley, compra el libro del pastor. Así, se lo tiro así nomás rápidamente, no tengo tiempo para leer los versículos. Pero el diezmo en la Biblia no se inaugura con la ley, se inaugura con Abraham. Abraham vive muchísimos años antes de que Moisés tenga la ley. Pero con Abraham se inaugura el diezmo cuando él tiene un encuentro con Dios. Luego Isaac, su hijo, lo confirma. En ambas experiencias ellos tienen un encuentro con Dios y de ahí surge el diezmo. O sea que el diezmo, más que ser parte del viejo pacto, es parte del pacto eterno. Después, si quiere, podemos hablar de eso en otro momento. No voy a entrar en el tema, si no, compré el libro. Pero, sinceramente, o sea, algunos dicen, no, porque el diezmo es de la ley, los que dicen conocer Biblia. En realidad, si conocieran Biblia, la podrían vivir, no cuestionarla. Entonces, vamos al texto más conocido, que ese texto nos tiene que alumbrar hoy, porque a mí esto fue uno de los textos que más me alumbró y me puso en una posición de ganador, porque siempre lo había visto como un religioso esta palabra. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12. Y hay tan linda esta palabra, tan buena, tan saludable, porque es una palabra que nos habla de cielos abiertos. Entonces es una palabra que nos va a poner en una posición de gente bendita. Malaquías 3, 8 al 12 dice: ¿robará el hombre a Dios? Dios está hablando. Pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas, el original dice con puertas, si tiene la NBI, dice con puertas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mire, este es el diseño de Dios: bienaventurados, tierra deseable. Es decir, alguien lo va a envidiar. ¿Sabe que yo a veces he visto algunos autos viejos, todos medio, o camionetas, así, pero todo feo?
y con esos cartelitos atrás que dice, no me envidies, hace lo mismo que yo. Y digo yo, no da ni para envidiarlo. Muy feo el auto. No da ni, la camioneta muy fea, muy vieja, ni da para envidiarla. Yo, en todo caso, un 0 kilómetros, pero no un cachivache viejo. Y se ponen esos carteles, ¿viste? Así que se creen muy prósperos. Pero la pregunta es, o sea, el diseño de Dios, ¿será que es esto? ¿Será que Dios quiere que seamos bienaventurados y tierra deseable? Alguien le tiene que hacer cosquilla a tu bendición. Alguien le tiene que hacer cosquilla a tu prosperidad. Es normal. Mira, hay un pasaje en Génesis capítulo 26, versículos 2 y 13, habla de Isaac. Isaac se iba para Egipto porque había sequía en la tierra y Dios le dijo, no, quédate acá y sembrá en esta tierra. Y él le hizo caso. Y dice la palabra de Dios que se sembró el hombre aquel año en aquella tierra y le bendijo Dios y cosechó 100 por 1 y fue prosperado. Y tuvo mucha labranza y tuvo siervo y sierva. Dice, y los filisteos, los lugareños, le tuvieron envidia. Porque marcó la diferencia. Y cuando usted mira el diseño de Dios, va a encontrar que Dios nunca diseñó para que su pueblo sea pobre. O sea, siempre el pueblo de Dios, en todo tiempo, contó con la bendición de Dios. Y siempre el diseño de Dios fue este, hermano. Porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, las naciones os dirán bienaventurados. O sea, esto se nos tiene que abrir la cabeza. Usted tiene que creer esta palabra. Usted tiene que creer esta palabra. Entonces, el diezmo tiene que ver con la categoría de lo que vimos al principio, Dios primero. ¿Por qué? La gran mayoría de las personas solo lo hacen por religión, porque entienden el principio, pero están privados de la bendición que el diezmo conlleva. O sea, no, yo diezmo porque soy cristiano. ¿Pero por qué diezma? ¿Qué beneficio te da? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando lo haces? No entiende. Si no entiendo que es primero y que me posiciona en un lugar para hacer algo que ahora le voy a decir. Ahora, cuando yo entiendo lo que pasa en el mundo espiritual, cuando yo deposito mi diezmo, o sea, es impresionante porque lo que se tiene que cumplir es que Dios va a reprender por mí el devorador, que las maldiciones no me van a, que el diablo no me va a poder robar, que no va... Y si lo hace, me tendrá que devolver. Y con creces. Porque tengo una garantía, tengo una palabra de garantía escrita y dada, y yo la creí, y todo lo que hace falta para que se active es creerla. Entonces, ¿cómo hago para dar el diezmo primero? Siempre digo que si yo tengo 10 billetes de 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cómo hago para dar el diezmo primero? ¿Cuál es el diezmo de todo eso? ¿Y cuál es el primero? ¿Este, aquel, el del medio? Eso es el primero, me dice acá. Pero ¿y si arranco de allá? Es el primero que gasto. El primero que invierto. El primero que tomo para cualquier cosa. ¿Sabe qué? Eso no lo ve nadie, solo Dios. Porque nadie le va a ir a ver, usted cobró a ver qué va a hacer con la plata, qué es lo primero que va a gastar, nadie se va a fijar en eso, solamente Dios lo ve. Pero es clave, es un principio. Porque usted, bueno, o le depositan o va y saca todo, no sé cómo se maneja cada uno. Algunos empiezan a pagar las cuentas por home banking, pero no sacó primero lo primero, porque es espiritual. Pero si yo no lo hago... No, ¿sabe qué pasa, pastor? Que yo cuando empiezo a pagar todo, después cuando quiero diezmar ya no me alcanza. Claro, porque lo dejaste para el último. Dice, no diezmo porque no me alcanza. No te alcanza porque no diezmas. Al revés. Exactamente al revés. Pero cuando yo pongo primero a Dios, entonces Dios desata todo lo que la palabra de Dios dice. Lo primero que dice, traer los diezmos al alfolí. Pregunto, ¿quién pide el diezmo? ¿Dios o el pastor? Y usted se lo tiene que dar a quien se lo pide, ni a la iglesia, ni al... yo llevo mi diezmo a la iglesia, pero ¿a quién se lo das? Eso es clave, que usted determine primero, que lo haga primero y segundo a quién se lo da. Porque si usted me lo da a mí, dice muchas gracias, Dios te bendiga. Le dice, no te puedo dar más que eso. Ahora, si usted se lo da a Dios, o sea, me refiero a la actitud.
Porque hay gente que hasta le duele cuando da. ¿Sabe por qué? Uy, justo cobré bien y ¿qué van a hacer esto con la plata? Le duele. Porque no se lo da a Dios, porque se lo está dando a la gente. Porque si se lo da a Dios, sabe que es quien le bendijo. Entonces no le pesa. Pero cuando usted se lo da a la gente, a la institución, o al pastor, o al administrador, o al tesorero, ahí le puede doler. Entonces hay algo que está mal. Usted no va a ser bendecido porque usted le está dando y está dando con una actitud incorrecta. Pero primero se lo tiene que dar a quien se lo pide, se lo da a Dios. Que Dios después se lo da a la iglesia y la iglesia será responsable ante Dios como administra, ya no ante usted, sino ante Dios. Es mucho más serio la cosa. Entonces, pero lo primero que tenemos que saber, que el que me lo pide es Dios y yo se lo doy a Él. Lo segundo, dice, haya alimento en mi casa. ¿A qué se refiere esto? Es que en la casa de Dios no falte nada. Que los que sirven a Dios no les falte nada, que todos estén prósperos. Porque si los que servimos a Dios no podemos garantizar esta palabra, hermano, entonces no la podemos predicar tampoco. O sea, cuando yo prospere, póngase contento. Porque detrás de eso viene usted. Denle un aplauso al Señor. Suena raro, pero es así. Pero lo tercero que dice, traed los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Y lo tercero que dice, lo que yo nunca había entendido, dice, y pruébenme ahora en esto. Y yo sé, pero aunque sé, estos días agarré y me metí de nuevo en el diccionario griego-hebreo y me puse a investigar otra vez la palabra esa probar. ¿Qué es la palabra probar? Tentar. Y Dios dice, tiéntenme, pruébenme. Dale, pruébame, a ver si no te bendigo. Wow. No, hermano, ¿cómo vamos a probar a Dios? Lo dice Él. No se lo digo yo. Yo se lo tengo que decir porque usted nunca le prestó atención. Pero es Dios que te dice, pruébame a ver si no te bendigo. Es que tenemos a Dios como un no sé cómo que lo tenemos. Y Dios está tan interesado. Digo yo que cuando éramos pibes, nosotros, siempre digo esto, cuando la forma de pelear y de poner en juego el honor, cuando había una diferencia había que agarrarse a las trompadas y el que ganaba, bueno, por lo menos había que agarrarse a las trompadas para defender el honor. Pero si uno no quería pelear pero había bronca, entonces se provocaba. Y la forma de provocarse era, te mojaban la oreja. Si te mojaban la oreja tenía que haber piña. ¿Cierto, Leo? En los lugares algunos todavía pueden conservarla. Y yo entendí que cuando Dios dice pruébame, lo que está haciendo es que te está mojando la oreja. Pruébame, vení. Vení a ver si te la aguantás, vení, pruébame. Y sabes que la mayoría de la gente no entiende eso. Que Dios puede decirte una cosa semejante, pero lo dice. Yo le busqué por todos lados, todavía no encontré a nadie que predique sobre este tema, pero Dios a mí me lo alumbró y hace años que lo predico. Probamos a Dios y Dios nos bendice. Probame a ver si no te abro como diciendo yo, ¿vos qué te crees? Que yo no te voy a poder bendecir, pedazo de cabezón. Eso es lo que Dios te está diciendo. Te dice, probame como diciendo, vení, metete acá, date cuenta que yo puedo. Y cuando habla de compuerta, porque lo está hablando a agricultores y a ganaderos, le está hablando de las compuertas de un dique y habla de la cantidad de agua del cielo que va a regar la tierra para producir abundancia. De eso está hablando, esa es la figura, abrir las compuertas de los cielos. Lluvia en abundancia para que la cosecha sea abundante. Denle un aplauso a Dios. Pero todo eso tiene que ver con que yo primero entienda que ante Dios, primero Dios. Segundo, es Él que me lo pide, se lo doy a Él. Tercero, el fin es para que en la casa no falte. Y cuarto, Dios me moja la oreja, tengo que probarlo. Porque si yo lo puedo probar en esa actitud, sí, me meto en lo de Él, pero no para pelear. Él me desafía para mostrarme su gloria. Entonces, a lo mejor usted diezmó, pero nunca entendió esto. Y dice, soy un cabezón, perdóneme y le pido perdón a usted. Porque he enseñado estos principios en un montón de lugares y a veces acá no lo compartí. Entonces, se tiene que soltar la cosa acá. Ahora, para cerrar, le voy a compartir otro relato que nos habla del mismo principio, primero el Señor. Y mire, este es fuerte, ¿eh? Primera de Reyes 17, 8 al 16,
Son todos pasajes muy conocidos, pero solamente voy a tocar, me voy a tentar y me voy a retener de no hablar. Pero solamente voy a tocar una cosita chiquitita. Dice así la palabra de Dios, 1 Reyes 17, 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yéndose ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, viuda y un hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿A quién? A mí primero, wow. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti. Diga, primero para mí, después para ti. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Elías. O sea, estamos frente a una enseñanza magisterial, pero el tiempo en que vivía la viuda se parece mucho al tiempo de hoy, ¿no? Esta estaba peor todavía que nosotros. Estaba de última. Sin embargo, el profeta la desafía a ordenar lo desordenado. Dice, no, porque en realidad el profeta representa a Dios. Cuando el profeta le dice, dame a mí primero, le está diciendo, dale a Dios primero, porque en realidad ese profeta que estaba ahí representaba el propósito de Dios sobre la tierra. De él dependía que vuelva a llover o no. De él dependía que las cosas de Dios sucedan en la tierra. No había la iglesia en ese tiempo, no funcionaba así. Profetas. Y este era el profeta más importante. Y era solo por palabra de él que iba a volver a llover. Entonces lo que estaba sustentando la viuda era el propósito de Dios. Cuando el profeta le dice, dame a mí primero, le está diciendo, dale a Dios primero. Y la mujer es desafiada de su necesidad, no tenía nada prácticamente, pero de lo poquito que tenía, darle primero a Dios. Y la palabra del Señor, versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Cómo hizo? Le dio primero a él. Hay que estar. Hermano, usted porque no está en mi situación. No creo que esté peor que ella. Siempre se puede. Porque, a ver, 1 Pedro que leímos al principio, dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuál es la promesa en este caso? Dice, la harina no va a escasear, ni el aceite va a menguar. Ahí estaba la promesa. Y dice, como leímos en Pedro, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para tener acceso a la naturaleza divina. Para que pues ya seáis partícipes de la naturaleza divina. Es decir, de un recurso que pueda hacer que las cosas se multipliquen, que puede hacer que puertas se abran, que puede cancelar deudas, que puede hacer lo que a él se le ocurra hacer, que no tenga que ver con lo normal, sino con lo extra normal. Entonces son principios extrahumanos lo que te estoy enseñando, para poder tener acceso con esa naturaleza. ¿Qué pasó? La mujer creyó la palabra y entró en la dimensión sobrenatural. Entonces, mientras otros se morían de hambre, ella todos los días tenía para cocinar sin salir a hacer compras. Se aumentaba lo que estaba en el depósito. Siempre había aceite, siempre había harina y siempre había para comer. ¿Pero qué fue? ¿Por qué ella no se murió? Porque le creyó a Dios y activó la palabra. Y le dio primero a Dios. Ella entendió el principio y lo practicó. Entonces, la viuda no tenía o tenía muy poco. Posiblemente la situación de alguno. No estaba humanamente en condiciones de dar.
estaba en condiciones de tomar lo poco que tenía y así todo no iba a sobrevivir mucho tiempo. Ahora, Elías le pide descaradamente y le dice que le da el primero. O sea, yo me imagino que si alguno lo escuchó, lo habrá querido agarrar a palazo. Este tipo grandulón que viene y le saca a la pobre viuda lo último que tiene y encima que no tiene, le saca lo poco que tiene. Sin embargo, era Dios que le estaba hablando. Entonces, claro, si alguien lo escuchaba iba a ser criticado Elías, seguramente. Como probablemente alguno me critica a mí por lo que estoy hablando, no tengo problema, porque sé que estoy hablando de parte de Dios. Y sé que te estoy prolongando la vida y que te estoy prolongando la bendición. Tengo la convicción. Entonces, no parece muy humano ni muy ético lo que Elías le dice a la viuda. Para nada. Sin embargo, él sabe que está hablando de parte de Dios. Entonces, Dios está buscando viudas que hagan como Dios ha hablado. Dios está buscando en este tiempo viudas que ordenen su vida. Hermano, el profeta era Dios mismo sobre la tierra. Ahora, Dios tiene que sostener su propósito sobre la tierra y va a activar gente de fe bendecida con milagros. Porque siempre te digo que cuando Dios te da es porque te va a pedir y cuando te pide es porque te va a dar. Esa es una rueda permanente. Entonces cada vez que Dios te da, Señor, ¿a dónde? Siempre hay que dar. A algún lado, en algún lado hay que poner. Entonces hoy vamos a ser empoderados para obtener las promesas divinas. O sea, porque no vamos a ser como la gente de este mundo. Vamos a, solamente un principio compartir, pero el hecho de poner a Dios primero puede cambiar la historia de tu vida. Y usted me dice, bueno, yo pensé que lo tenía en prioridad. En realidad creo que siempre tenemos que aprender algo más. Siempre, y usted dice, bueno, pero eso va a cambiar las cosas. Bueno, pruebe. Por eso Dios te dice, probadme a ver si no te bendigo. Por eso Dios te tiene que despertar y te dice, dale, vení, a ver si no te bendigo. A ver si yo no hago que seas tierra deseable. A ver si yo no hago que seas bienaventurado entre la gente que no conoce a Dios. Ese es el diseño de Dios para la iglesia. Vos estás preparado para ser bendecido, hermano. Cuando Dios te llama, no es que te llamó para perdonarte los pecados. Hay un combo completo. Entonces no podemos dejar esta parte de lado porque es una parte que va a dar testimonio delante del mundo de que somos hijos de Dios. No solamente que dejamos el pecado, que dejamos, porque posiblemente dejamos esto, pero la gente nos ve muriéndonos de hambre y dice, este Dios lo tiene olvidado. Pero Dios no nos ha olvidado. Solamente nos ha dado principios que a veces no nos dimos cuenta de practicarlo. Fíjese, Dios es violento, y cierro con esto. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado, y me han robado con el diezmo, con la ofrenda. Porque Dios considera que eso es de Él. Usted no da el diezmo, usted lo devuelve. Porque es de Dios. El 10% es de Dios. Las primeras cosas son de Dios. No son nuestras. Entonces, cuando las damos, no las damos de generosidad. Eso le corresponde a Dios. Lo de generosidad es mi ofrenda. Pero diezmar no es generosidad. Es simplemente ser honrado. Devolver al dueño lo que le corresponde. ¿Sí? Entonces, cuando yo ordeno eso, porque en realidad ahí es donde yo entro en sociedad con Dios. Cuando yo le devuelvo el 10%, entonces reconozco que Él es el que me dio el 100%. Entonces ahora tengo un 90% que está bendecido por Él y asociado con Él. Y como Dios nunca pierde, yo tampoco voy a perder. Como Dios siempre gana, yo también voy a ganar. Como a Dios siempre le va bien, a mí también siempre me va bien, porque estoy ligado con Él. Es simple. Hay que conectarlo. Hay que conectarlo. ¿Qué hace el diablo? Te pone una venda acá, te dice, no le des, mirá que eso te quieren sacar la plata. Te va a tocar la parte humana, te va a tocar tu carnalidad y de esa manera te va a privar de todo lo que Dios ya ha preparado para que seas bendecido. Pero vamos a ser un pueblo poderoso, vamos a ser un pueblo próspero y en este tiempo más que nunca se va a ver la diferencia entre los que son y no son hijos de Dios. Cierre sus ojos.